Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos y reflexionemos del Santo Evangelio del día de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos meditemos y reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Por aquellos días se presenta Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, Judá, Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos, y a su saduceos a su bautismo, les dice: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, oremos juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, y que perseverando en ella, dé mucho fruto y pueda alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí presentes para que juntos meditemos el Santo Evangelio del día de hoy. Hoy estamos meditando San Mateo capítulo 3 del versículo 1 al 12. Vemos la predicación de Juan el Bautista, lo que el profeta Isaías en Isaías 40 versículo 3 ya había anunciado. Juan es la voz que clama en el desierto. Mateo 11:13 dice que él tiene el espíritu de Elías, porque el espíritu de Elías, dice en la profecía, San Lucas capítulo
1 del versículo 15 al 17, que el espíritu de Elías reposará en Juan el Bautista. Y él es el más grande de los profetas porque él nos anuncia y él es el predecesor de nuestro Señor Jesucristo. Él viene preparando el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. A él es claro cuando él dice, yo los bautizo en signo de conversión con agua, pero aquel que viene después los bautizará en el Espíritu Santo. San Pablo, en Hechos capítulo 19, del versículo 1 al 6, cuando se encuentra con estos 12 hombres, quienes habían solamente recibido el bautismo de Juan, entonces él les bautiza en el Espíritu Santo, con el bautismo de Cristo, que no es como hacía Juan y hacen los protestantes en el río, sino el agua, la paloma, el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el cenáculo, Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 4, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo, ellos fueron bautizados con lenguas de fuego, que ellos estaban, recuerden, en una casa y desde el cielo vino lenguas de fuego que se iban posando sobre ellos y ellos quedan llenos del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo, el bautismo de Juan es en el río. Entonces, es con el bautismo que muchos protestantes se han quedado, nada más para que ustedes tengan en cuenta. Hay el bautismo de Juan que muestra la Biblia, pero Jesús establece el sacramento del bautismo, que es, y podríamos preguntarnos, ¿qué es un sacramento? Es un signo eficaz de la gracia de Dios instituida por Jesucristo, entregada a la iglesia para que la administrase para la salvación y la santificación de las almas. Y a Juan venían de todos los lugares, venían dos de los grupos más grandes en ese momento, los fariseos y los saduceos. Los saduceos eran los grupos que pertenecían a los sacerdotes. Ellos creían nada más y tenían como palabra de Dios el Pentateuco, los libros de la Torá, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. Los fariseos, había diferencia entre ellos. Los saduceos solamente tenían como palabra de Dios el Pentateuco, la Torá. Los fariseos tenían como palabra de Dios también los escritos por los profetas. Entonces, los saduceos no creen en la resurrección. Los fariseos sí creen en la resurrección. Había esa gran diferencia. En cuanto a, vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a leer el numeral 993. Dice, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente a los saduceos que la niegan. Responde, vosotros no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. Marcos 12:24. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. Entonces ahí está la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Y les dice Juan el Bautista a ellos que muestren frutos dignos de conversión. Y hoy nos dice a nosotros que para ser cristianos auténticos tenemos que mostrar frutos dignos de conversión. Tiene que haber esa conversión en nuestro corazón. Porque puede suceder que mi boca hable de Dios y hable bellezas, pero en mi corazón aún no se haya convertido. Puede ser que aún tengo un corazón de piedra y le tenga que pedir al Espíritu Santo, como dice Ezequiel 36:26, Señor, cambia mi corazón de piedra a un corazón de carne, que te obedezca, que te siga, que te ame. Y también nos habla el Evangelio de hoy acerca de la venida final, que cuando vendrá Jesucristo, Él va a separar a los buenos y a los malos. Y de hecho dice en el Evangelio del día de hoy, que el hacha ya está puesto en el árbol. El árbol que no da fruto va a ser echado fuera para que sea quemado. Dice el versículo 12, Mateo 3:12. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja lo quemará en el fuego que no se apaga. Nos está hablando del infierno.
como dice allá en el Catecismo de la Iglesia, numeral 1033 y 1035, que la persona que muere en pecado mortal, que libremente, después de conocer a Dios, se aleja de Dios y prefiere vivir y así decide vivir en pecado mortal, cuando muere tiene el riesgo de ir al infierno, donde sufre la pena de daño, la pena de sentido, como dice segunda de Tesalonicenses 1.9, donde vive apartada para siempre de Dios y también sufriendo los tormentos en el infierno. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es necesario y preciso nosotros irnos convirtiendo cada día. El Catecismo de la Iglesia Católica, también en el numeral 1040, dice: el juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación, y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Mis queridos hermanos y hermanas, en este Adviento, sigámonos acercándonos al Señor, sigámonos convirtiéndonos no solamente de boca, sino empezando desde nuestro corazón. Como dice Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja. Espero que ustedes tengan un excelente día domingo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice 1 Corintios 16:24, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más personas. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la meditación y la reflexión del Evangelio del día.